Muy buenas tardes, damos inicio a otra jornada de nuestro curso de inducción Diana Mereles. Sean bienvenidos, queridos colegas. Agradecemos a la doctora Lorena Segovia por participar, una connotada profesional, amiga nuestra, y a nuestra querida colega Claudia Ferreira, que hoy va a estar moderando la actividad. Antes de pasarles a ellos el micrófono y la pantalla, quiero recordarle a los asociados que estamos con nuestro concurso de ensayos Diana Mereles, que la fecha de presentación, o sea que la fecha de entrega es hasta el 10 de noviembre y que el premio, aparte del reconocimiento en la semana del juez y de la jueza, va a ser la publicación del ensayo ganador en la revista Legister. Entonces, le animamos a todos los colegas a participar y con eso damos la cordial bienvenida. Claudia, doctora Lorena, muchas gracias. Te concedo la palabra, Claudia. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hacer un breve resumen del currículum de la doctora Lorena, que creo que ustedes ya todos la conocen, ¿verdad? Y bueno, la doctora Lorena es abogada, notaria pública, egresada de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, doctora en Derecho, magíster en Derecho Civil y Comercial, magíster en Contrataciones Públicas por la Universidad Nicongaco, especialista en Derecho Administrativo y Financiero por la Universidad de Salamanca, especialista en Gobernabilidad por la Universidad Columbia y de George Washington University. Luego tiene otros estudios sobre Derecho Procesal Constitucional, Control de Convencionalidad, Derecho Penal, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, asesora parlamentaria en la Comisión de Equidad Social y Género de la Cámara de Diputados, fue también de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores del 2005 al 2022, 2012, 2015 al 2016, y también participó en la Comisión de Legislación. Con amplia experiencia en asesoría legislativa y litigio, propietaria y directora de SA, Asesores Legales. Fue ministra de Justicia y Trabajo y defensora general del Ministerio de Defensa Pública, periodo 2019-2024. Docente de grado y posgrado y disertante autora de publicaciones académicas y profesionales. Distinguida con el Premio Dignidad 2024 como reconocimiento a la función pública destacada en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, otorgado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEJUP. Bueno, te cedo la palabra, doctora Lorena. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches a todos y a todas. Un saludo especial, aunque no lo veo conectado, pero un saludo especial y un agradecimiento al doctor Delio Vera Navarro, porque a través de la asociación puedo estar compartiendo hoy con todos ustedes. Muchas gracias a las juezas Liz Lobo y también a Vivian López, porque siempre abren las posibilidades para conversar sobre temas de actualidad que hacen a los derechos de las personas. Y hoy vamos a compartir, quiero dialogar sobre un tema de mucha actualidad. Elegí este tema porque significa un cambio de paradigma respecto a lo que aprendimos en su momento en la facultad. Si bien seguro que aquí hay jueces y juezas que son mucho más jóvenes, lo que hace a la contratación pública en los programas de derecho sí, es muy escueto, y finalmente terminamos la bolilla correspondiente a la contratación pública, o terminábamos anteriormente con la idea de que el Estado compra siempre lo más barato. Esa es una realidad que fue cambiando con el tiempo, y hoy parece un nuevo concepto que hace que la compra por parte del Estado no se refiera solamente a aquello que es más conveniente en el precio, sino en aquellas circunstancias, ya sean económicas, sociales o ambientales, que favorecen o que le permitan tomar una decisión por otras características que no sean solamente el precio. Incluso poder decidir por una oferta que, sin ser la más baja, presenta características que significan un impacto en la sociedad. Entonces, ese es el concepto de compra pública sustentable. ¿Y por qué resulta importante?
Resulta importante porque el Estado es el mayor comprador. ¿Qué significa esto? El Estado es el mayor comprador. Eso significa que tiene no solamente un gran poder adquisitivo, sino que tiene la posibilidad, a través de la compra, de impactar en la consecución de sus objetivos que hacen al bienestar general. ¿Qué sucede? Ustedes, juezas y juezas, conocen la realidad de nuestro pueblo. Constantemente, seguramente, tienen ante sus despachos necesidades que no son satisfechas y que saliendo del ámbito del poder administrador, ingresa al poder judicial buscando la realización de sus derechos. Salud, muchas veces, más que nada tenemos internaciones, medicamentos. Todavía en Paraguay no se solicita o no existen amparos o juicios respecto a la obtención de la vivienda, lo que sí en la Argentina es muy común. Sin embargo, hacia allá también vamos. Este cúmulo de obligaciones hacen a que los derechos de las personas también son un amplio catálogo actualmente. Ya no estamos simplemente en la época de los derechos civiles y políticos. Convivimos en la era de los DESCA, de los derechos económicos, sociales y culturales, trabajo, educación, salud, agua, vivienda, medio ambiente. Entonces, quiere decir que el Estado, como garante de derechos, tiene la obligación de garantizar la vigencia de todo ese enorme catálogo de derechos que resulta innovador para lo que era posterior o hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo el Estado va a hacer posible la satisfacción de esos derechos? No solamente a través de con las erogaciones que realice o las políticas públicas que posibiliten con recursos la satisfacción de esos derechos, sino que también es necesario que gaste mejor. La racionalización del gasto, como comúnmente se lo conoce, también es una forma de administrar. ¿Y qué es lo que pasa con esto? El Estado, entonces, tiene que buscar formas de vincular una serie de actividades que posibiliten la satisfacción de derechos, porque de eso se trata, el Estado como garante de derechos. Entonces, siendo el mayor comprador, el gran comprador el Estado, y no solamente en Paraguay, sino en el mundo, el mayor comprador en un Estado siempre es el propio Estado. Se utiliza la compra pública como una herramienta de política pública para transformar la realidad. ¿Qué significa esto en la práctica? Es lo que veremos hoy en forma sucinta en esta charla. Miren estos datos. El dato global que tenemos es que del 12 al 20% del Producto Interno Bruto Mundial, según los datos de la OCDE, que es el club de los países desarrollados, hablando mal y pronto, donde se asocian los países desarrollados, corresponde a la compra pública de los países desarrollados y algunos países emergentes. ¿Quiénes están en la OCDE? De América Latina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y, por supuesto, de América, Canadá, Estados Unidos. Si bien Chile, Colombia, Costa Rica, México no son países en desarrollo y son economías emergentes, o sea, venden bien, pero todavía tienen barreras estructurales, o sea, eso ya les coloca en este club de países desarrollados, donde se analizan las condiciones económicas y se dan recomendaciones y buenas prácticas. Si bien Paraguay no forma parte de la OCDE, sí hay que hacer notar que sí nos guiamos por las directrices, por las recomendaciones que se originan en este club de países desarrollados.
Y veamos los números en Paraguay. El PIB del Paraguay, el Producto Interno Bruto del 2024 era de 460 mil millones de dólares. Y la compra pública, según datos que pude obtener de la página de contrataciones públicas, es 3.246 millones de dólares aproximadamente durante el año 2024. Quiere decir que la compra pública significa el 7.3% del Producto Interno Bruto. Si consideramos que el porcentaje en los países de la OCDE, o sea, en los países desarrollados, es superior su poder de compra, eso nos puede llevar a la conclusión de que a medida que mejoremos en nuestra economía y pasemos de estar en vías de desarrollo, pasemos a ser una economía emergente, mayor cantidad de compras se va a realizar desde el Estado. Y esta situación de que el Estado es el mayor comprador, el fuerte comprador, el Estado mismo, es una situación que lleva a que cuando se establecen los objetivos de desarrollo sostenible, en el objetivo de desarrollo sostenible número 12, en la meta 7, lo que se logra es identificar que una forma de llegar a un consumo y a una producción sostenible es a través de promover la compra pública sostenible. ¿Por qué? Reconociendo el gran poder comprador por parte del Estado. Y Paraguay, por decreto del Poder Ejecutivo, ha asumido los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, la Agenda 2030. Y para ello es importante tocar este tema porque yo veo constantemente como una endemonización de la Agenda 2030 y la Agenda 2030 significa en términos legales, en términos ajustados al decreto al decreto del Poder Ejecutivo, los objetivos de desarrollo sostenible que son la eliminación de la pobreza, igualdad, etcétera, etcétera. Y hoy nos circunscribimos al ODS 12 en la meta 7. Quiero también hacer notar, porque es una información de valor para nuestra actividad jurídica como juristas que pretendemos ser, que los objetivos de desarrollo sostenible se encuentran también contenidos o se encuentran asimilados en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo 2030, que fue aprobado por el Poder Ejecutivo. También va de la mano, o sea, al asumir el Paraguay el compromiso de dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, ha elaborado un plan. Este Plan Nacional 2030, aprobado por el Poder Ejecutivo, según el artículo 177 de la Constitución paraguaya, es obligatorio para el sector público y orientativo para el sector privado. Entonces, este es el marco legal. La compra pública como una herramienta para que el Estado paraguayo pueda dar satisfacción a los derechos de las personas, los derechos que se encuentran contenidos en la Constitución paraguaya, y consideramos que la compra pública entonces no solamente significa hacer un procedimiento administrativo eligiendo a el proveedor que presente el precio más barato, sino aquel que además de un buen precio tenga características. La oferta pueden ser características en el producto ambientales, sociales o económicas que sí generen un mejor impacto, un mayor impacto favorable para la sociedad. Esto lo vamos a bajar a tierra, no se preocupen. Entonces, ¿cuál es el concepto de compra pública sostenible? Hay varios conceptos. Yo me voy a referir a uno que me parece muy claro, de que
repito nuevamente lo que ya dije, que cuando hablamos de compra pública sostenible, no estamos hablando solamente de la compra que se adquiere porque el precio de la oferta presentada por el proveedor al Estado sea el más bajo, sino que esa oferta está incorporando otras características que hacen a la parte ambiental, a la parte económica o a la parte social. Y un concepto interesante que podemos manejar es que la compra que se realice por parte del Estado sea suficiente para satisfacer las necesidades presentes, pero sin comprometer a las generaciones futuras. Imagínense este concepto, para mí sumamente ilustrativo y que resulta tan claro y emocionante cuando uno tiene a su cargo la gestión pública. Que las decisiones que se tomen, que tome la máxima autoridad, porque finalmente, aunque delegue aunque firme una resolución haciendo que la adjudicación firme el director de UOC o el director general de Administración y Finanzas, la responsabilidad sigue siendo de la máxima autoridad. Tengan en cuenta que está eligiendo una compra, está realizando una compra por el precio y porque también esa oferta tenía características que beneficiaban a otras personas o tenía un mayor impacto social. Y atiendan bien esto último que dijimos. Satisface la necesidad presente, pero no es de la magnitud tal que comprometa los derechos de generaciones futuras. O sea, tenés que pensar además en los derechos de las generaciones futuras. No se puede endeudar de tal forma el presente para que este presente genere un mal futuro a las generaciones que vendrán. ¿Cuáles son los principios importantes que debiéramos considerar cuando hablamos de compra pública sostenible y que se encuentran ya contenidos hoy en nuestra ley de suministro y contrataciones públicas? Tenemos en primer lugar el valor por dinero. Y el valor por dinero hace referencia a lo que habíamos hablado ya anteriormente, la compra en la cual no se tiene en cuenta solamente el precio de la oferta, sino que también importa o se considera los otros beneficios que puedan significar la adquisición de ese bien o de ese servicio, ya sea en el ámbito económico, en el ámbito social o en el ámbito ambiental. O sea que en una oferta, el administrador, o sea, la máxima autoridad que adjudica, puede no tener en cuenta el menor precio. Puede decir, no, esta oferta que se está presentando es la más conveniente porque considera la forma en que se van a disponer los residuos del producto ofertado. Y esa consideración por parte en la oferta respecto a los residuos, cómo se van a tratar y disponer los residuos del bien, es muy importante e impacta no solamente en el ambiente, sino en la salud de las personas, porque este producto pueden tener efectos adversos los residuos que se producen al momento de su utilización. O sea que ahí el administrador o la máxima autoridad tuvo en cuenta no el precio, sino esa característica que la oferta tenía de poder referirse a la forma de disposición de los residuos, y esa forma de disposición de los residuos es un plus al precio. Y esa disposición de los residuos tiene una ponderación tan fuerte o tan importante respecto al impacto ambiental y al impacto social, porque pónganle que esté también unido a los gancheros. O sea, una serie de situaciones que se pueden dar en el momento de la compra pública. Entonces, allí decide por ese producto. Después tenemos otro concepto que es consumo sostenible, que es adquirir bienes o servicios que minimicen el impacto ambiental y social negativo. Y finalmente, la necesidad justificada.
Esta ley, la nueva ley de suministros, tiene una parte de una premisa que es fundamental cuando uno maneja la cosa pública, que es la planificación. Es verdad que todas las instituciones planifican, pero la verdad y la realidad dice que simplemente hacen un copiar-pegar de lo que el año pasado estuvieron comprando. Y esto es algo real, de lo cual la experiencia me lleva a decirles que no es distinto, ni tampoco en las administraciones que he conocido. Hoy estamos obligados por ley a hacer una planificación mucho más detallada, porque la premisa es que se compra lo que es realmente necesario y también no solamente la persona que adjudica debe ver que realmente sea necesario lo que compra, sino si la oferta que eligió fue realmente la que era la más sostenible. O sea que, escuchen esto, reitero, comprar lo que se necesita. Uno, eso debe estar en la planificación. No podés comprar cubiertas cuando que tenés en stock cubiertas, pero no solamente hay que comprar la cubierta que se necesita, sino revisar las condiciones de la oferta. Si es que existe una oferta que en sus características tiene cuestiones puntuales sobre medio ambiente, mejoramiento del ambiente o impacto social, esa es la que se debe preferir a otros. No es solamente el precio lo que se considera. Hablamos de un marco normativo en Paraguay. En Paraguay tenemos en la resolución 922 del 2020, que es una resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que hablaba ya de lo que era la Política Nacional de Compra Sostenible. Y con el surgimiento, con el advenimiento, con la promulgación de la Ley 7021, ya tiene toma mayor fuerza y afianzamiento el concepto de compra pública sostenible. Por ejemplo, en el artículo 21, inciso R, se habla que entre las prohibiciones para ser oferente, quien no se puede presentar como oferente es una persona que está privada de su libertad con una condena, salvo, dice la ley, salvo que estén que pueda suscribir un contrato de compra pública sostenible dentro de la penitenciaría. En este caso, a lo que es concretamente es, por ejemplo, que se adquieran frazadas hechas en la penitenciaría por las personas privadas de libertad condenadas. Arman una industria. Yo recuerdo cuando estuve en el Ministerio de Justicia y Trabajo, hubo una donación del Ministerio de Industria y Comercio de unos telares, justamente para que las personas que estaban en emboscada puedan hacer textiles, o sea, remeras, frazadas, etcétera, etcétera. Pónganse entonces en la cabeza de que esto sea lo que la propia penitenciaría va a comprar. El Ministerio de Justicia va a adquirir la frazada elaborada por las personas privadas de libertad. Entonces, allí, ¿por qué es una compra pública sostenible? Porque estamos hablando de que esa compra tiene un impacto favorable en las personas que en esa actividad están buscando ¿qué? Ganar experiencia, tener posibilidades de algún recurso económico que les permita posteriormente la reinserción social. Quiere decir entonces que al Estado le conviene comprar la frazada de las personas privadas de libertad que están teniendo una pequeña, una MIPYMES o un emprendimiento que hace frazadas dentro de la penitenciaría, porque el precio no es exorbitante, pero más que por el precio, porque tienen una salida a su producto y con ello se colabora a la reinserción social. Eso es un ejemplo de compra pública sostenible. Recuerdo que durante la pandemia, desde la defensa pública, intentamos en su momento hacer una compra pública sostenible de tapabocas
a través, o sea, de las mujeres privadas de libertad en el Buen Pastor. Lastimosamente, en ese momento era bastante complicado cumplir con todos los parámetros y que esto se haga realidad. Pero en sí mismo la idea respondía a este mismo principio, que ya que íbamos a comprar tapabocas para funcionarios y funcionarias, ¿por qué no comprar de las personas que estaban haciendo tapabocas en el Buen Pastor? Con ello obteníamos la satisfacción de una necesidad, porque el ministerio necesitaba para los funcionarios y funcionarias, y por el otro adquiríamos y nuestra compra impactaba positivamente en asegurar y fortalecer el proceso de reinserción social de personas privadas de libertad con condena. Otro artículo interesante, es importante, es el artículo 38, que habla de la promoción de la compra pública sostenible. Y un concepto que me parece interesante también de manejar es la economía circular. Nosotros estamos muy acostumbrados a la producción, el uso y el desecho. Esa es una economía lineal. Actualmente lo que se busca es que la economía sea circular, que eso que una vez que ya no se va a usar, no se deseche, sino que se vuelva a reutilizar. ¿Qué quiere decir esto? El famoso reciclaje. Que se pueda dar esa posibilidad de adquirir productos reciclados, papel reciclado, por ejemplo. Entonces, hoy el concepto de la economía es el de la economía circular y no solamente la economía lineal. Estos conceptos de compra pública sostenible fueron incorporados por la Dirección Nacional de Contrataciones, pero no solamente en esta ley, ya desde antes. Por ejemplo, habrán escuchado ustedes hablar que un oferente que debe prestar juramento, de presentar una declaración jurada de que está pagando el salario mínimo y no está contratando menores. Utilicé menores, disculpen, las juezas y jueces de niñez y adolescencia, debería ser contratación de niños, niñas, adolescentes, pero estoy replicando simplemente la terminología de la normativa. No al trabajo infantil, esto es. Eso es una responsabilidad por parte de la empresa, porque por un lado, por supuesto, hay una obligación legal, porque está prohibido, pero ¿cómo el Estado se asegura que el producto que está comprando no es un producto que venga o que haya sido producido por mano de obra infantil? Yo siempre traigo a colación esta reflexión que hago sobre la cantidad de ropa China o de algunos otros países que compramos y cómo se genera esa ropa tan barata. Hay una mano de obra mal pagada, hay mano de obra infantil de por medio, muchas veces mano de obra esclava que está produciendo ese producto que es altamente competitivo en materia de precio, pero que en sí mismo tiene un vicio demasiado importante, que es que ha sido elaborado en violación no solamente a las normas nacionales, al derecho público internacional de los derechos humanos, porque ha sido en violación de los derechos laborales de muchas personas. Es una reflexión importante esa la que se hace. ¿Qué pasaría si en una compra pública se dice que de un país donde no se respeten los derechos humanos no se va a poder adquirir algo por parte del Estado paraguayo? ¿Cuántos productos chinos no entrarían a competir? Pienso, reflexiono, porque si bien China es un país, un Estado de derecho, porque tiene y se cumple todos los requisitos constitucionales y legales, es un Estado que está vacío de cumplimiento de derechos humanos. Podría llegar a plantearse ese argumento porque nosotros sí somos un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana. Tiro al aire, hoy no es así, pero a eso nos podría llevar una compra sustentable, sostenible por parte del Estado.
Otra de las características puede ser condiciones laborales dignas. Un oferente de servicio de seguridad privada. Seguridad privada que tenga que suministrarle todo lo que sea la seguridad de los equipos de seguridad, asegurarse. El Estado tiene que asegurarse que esa empresa no solamente va a pagarle el salario mínimo legal correspondiente, sino que también va a proporcionarle los elementos para asegurar su seguridad personal. Y algo muy interesante, pasan las licitaciones que se le requiere al oferente presente su planilla de IPS con cantidad suficiente de empleados que le permitan realizar el servicio para el cual se están postulando. O sea, si van a hacer un servicio o si van a concretar alguna obra para el Estado, al mismo tiempo acrediten que tienen personal que gana el salario mínimo y que está asegurado en IPS. Otra de las cuestiones que se puede poner, y ya ocurre en Paraguay, es que las deducciones salariales que se realicen no pueden exceder los límites legales correspondientes. Y otra cuestión que se suele poner como ejemplo, les puedo traer la obligación del oferente de contratar mano de obra local. Si se va a realizar la obra en Pedro Juan Caballero, que las personas contratadas sean de la zona. ¿Por qué? Porque esta es una medida que hace a una oferta sostenible. Porque se está asegurando empleo o mano de obra en el lugar, que es algo que nosotros como Estado, ¿qué hacemos? Fomentamos la promoción de creación de fuentes de trabajo. Y ahí quiero dar un ejemplo concreto que realmente me pareció tan ilustrativo de cómo se maneja la administración pública. Y yo sé que van a compartir mi fascinación porque realmente estoy muy entusiasmada con este ejemplo sobre el cual leí. Hablemos de Hambre Cero. Hambre Cero que proporciona alimento escolar. Sabemos que esta es una obligación que no es que surge solamente de una ley, está en la propia Constitución, así como la provisión de útiles también como un derecho y por tanto un deber del Estado. Nosotros vemos que la alimentación escolar proporcionada por el Estado posibilita una mejor nutrición a los niños, niñas y adolescentes que son los destinatarios de esta alimentación escolar, disminuye la deserción escolar. Esos son los beneficios directos de un programa como Hambre Cero o similar que antes existía y hoy se denomina Hambre Cero. Pero ahora veremos cómo la adjudicación a un oferente en el programa Hambre Cero tiene otras implicancias. Veamos esto. Bueno, alimentación escolar con productos de la agricultura familiar. Por una resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones, los oferentes que fueran adjudicados para la provisión del alimento escolar tienen una obligación, dos realmente. Tienen la obligación de comprar al menos, no es el techo, es el piso, 10% de productos de agricultura familiar. Y la agricultura familiar es fundamental porque se la reconoce como protagonista del desarrollo familiar y nacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a través de la agricultura familiar estamos asegurando, valga la redundancia, la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Y también la estabilidad de los precios de la oferta y la demanda. Entonces, el oferente debe suministrar el alimento. Esa es su obligación principal. Pero ese alimento por lo menos tiene que tener un 10%
de productos que provienen de la agricultura familiar y además tiene otra obligación el adjudicado. Debe adquirir productos de MIPYMES locales. Si este proveedor está entregando el almuerzo escolar en Paraguarí, tiene que adquirir productos para la realización de este servicio de MIPYMES de la zona en un porcentaje del 5% por lo menos. Estas son obligaciones. Y me voy a permitir profundizar esta resolución que hace el programa de Hambre Cero por su actualidad y también porque me parece una belleza de resolución, porque la autoridad administrativa ha considerado todas las posibles fugas. Tal vez falte algo y otra persona me lo haga ver, pero yo considero que esta resolución de la DNCP del 2024, la resolución 2233, es un chichecito jurídico que me encanta compartir con ustedes esta tarde. Entonces, tenemos que el adjudicado tiene que proveer el servicio para el cual ha sido contratado, pero para hacer la comida tiene que comprar de los agricultores de la zona, por lo menos un 10% de sus ingredientes tienen que ser de la zona. Y un 5% de MIPYMES, o sea que si compra servilletas tiene que comprar, podría llegar a comprar, o sea, hay productos que tiene que comprar de MIPYMES en un piso mínimo de 5%. ¿Qué hace importante que esta resolución cierra todas las posibilidades? Porque estos insumos se adquieren directamente de los agricultores, pero no de cualquier agricultor, para garantizar la trazabilidad de quién se está comprando. Deben ser de aquellos productores que están inscritos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Primer ya elemento que asegura que la transparencia. El agricultor que va a vender tiene que estar registrado en el MAC. Además, la propia resolución transcribe el concepto de agricultura familiar. ¿Y cuál es? Es aquel que se ejecuta utilizando primordialmente la fuerza de trabajo es familiar. En familia se cultiva. Y que a partir de eso ellos realizan, o sea, satisfacen su autoconsumo y también venden una parte. Puede ser que también se refiera a personas que contratan terceros, que no solamente sean miembros de la familia, pero no pueden ser más de 20 personas y su contratación es por un lapso de tiempo y no en forma permanente. Y algo muy importante, el terreno que se utiliza no puede ser superior a 50 hectáreas en la región oriental y en la región occidental no puede superar 500 hectáreas. Quiere decir entonces que la resolución está conceptualizando lo que es agricultura familiar, pone como requisito que deba estar inscrito en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar y también se da un listado. La autoridad rectora del MAC tiene que sacar un listado de cuáles son los productos que están habilitados para que se adquiera de un productor inscrito en el registro como un agricultor familiar. No es cualquier producto, hay un listado de los que pueden ser adquiridos. Ahora, también el tema de las MIPYMES, que tienen que ser hasta el mínimo el 5% local. Pero la reglamentación también establece que si no hay MIPYMES en ese porcentaje de 5% para satisfacer las necesidades, MIPYMES locales para satisfacer las necesidades en esa zona, se podrán adquirir de otras zonas, pero deberá justificar el proveedor esta situación. Y aquí va algo que va otra vez cerrando el círculo y por eso yo estoy tan fascinada con esta resolución. Que el proveedor
para cobrar su factura mensualmente, tiene que presentar un informe de dónde compró eso, si dio, de dónde compró los elementos de agricultura familiar, la zanahoria, el tomate, la lechuga, etcétera, etcétera, y a qué MIPYMES le compró algunos productos. Es un informe que tiene que elaborar, pero además de presentar el informe, tiene que presentar la factura de compra. Si se trata de si compró de alguien cuyos ingresos no superan los 36 salarios mínimos mensuales, entonces se hace una autofactura. Pero si es superior el ingreso de esa unidad económica, superior a 36 salarios mensuales, tiene que facturar. Entonces, control nuevamente. No es una norma que está en el aire diciendo, tenés que comprar 10% mínimo de hortalizas y de un agricultor de la zona y 5%, y no hay procedimiento, no hay forma de controlar. Se cierra el círculo acá. Y acá viene lo que me encanta. Miren esto. En caso que el adjudicado no cumpla con este 10% y 5% mínimo, el contrato va a terminar. Dice la resolución, causal de rescisión del contrato por causa imputable al proveedor. Entonces, con esto, aparte del control que debe realizar la contratante respecto al trabajo que realiza el adjudicado en alimentación escolar, respecto al caldo, al sollo, al guiso que entrega. Además de eso, la contratante tiene que verificar que se cumple este 10% y 5% mínimo. Por eso me encanta esta resolución, porque cerró todas las posibles fugas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que además de que los niños, niñas y adolescentes están recibiendo el alimento que posibilita que se mantengan en la escuela, además estamos contribuyendo con con esta política pública, a fortalecer la agricultura familiar, a darles una fuente de ingresos a familias que tienen para su consumo porque cultivan, pero al mismo tiempo tienen un extra de dinero. Y también se fortalecen a las MIPYMES. Eso es compra pública sostenible. Este impacto, esto se denomina economía de impacto. Y miren otra información que me parece fantástica. ¿Saben que el Ministerio de Industria y Comercio, el Viceministerio de MIPYMES, informó el año pasado que 90.000 MIPYMES podían participar del programa Hambre Cero? Quiere decir entonces que tenemos oferta. ¿Por qué? Porque la economía paraguaya se sustenta con la actividad prioritariamente de MIPYMES. Creo que la industria en sí misma generaba 9-10% del PIB, pero nosotros tenemos que nuestra mayor fuente de movimiento a nivel de empresas se da en MIPYMES, 90.000 empresas. Y otra información que me parece fantástica, que salió del Ministerio del Trabajo, que lo dijo la ministra, y dijo, salió también en la prensa, y yo estuve en una conferencia de prensa que ella dio, que cuando se van a fiscalizar a las empresas como Ministerio del Trabajo, no como el contratante quien le adjudicó realmente a esa empresa para que provea el alimento, sino cumpliendo con su misión de cumplimiento de normas laborales, se fueron a controlar a las empresas. Muchas de ellas encontraron personas que no estaban en el seguro social. Entonces, allí se les hizo primero el ingreso también al Ministerio del Trabajo y Empleo y Seguridad Social, y también una inscripción de oficio en el IPS. ¿Y saben cuántas personas que ya estaban trabajando
en las empresas adjudicadas para la provisión de alimento escolar se formalizaron 17.132 trabajadores al momento de esta publicación que fue a comienzo de año. Después hay otra información que escuché y que no les traigo ahora el número exacto, pero que este número fue subiendo. Bueno, entonces, resumiendo, porque ya no estamos yendo y yo me apasiono con este tema. Se obtiene la satisfacción de una necesidad. ¿Cuál es? Provisión de alimentos, niños, niñas y adolescentes. Ustedes seguro saben, tanto como yo, que hay veces que para esos niños, para esas niñas, el alimento que le provee el Estado en este programa es el único alimento. Y muchos niños y niñas van a la escuela por este alimento. O sea que realmente proveer alimentos, alimento escolar, es un buen programa. Más allá que, por supuesto que debe ser controlado, por supuesto que no tiene que haber corrupción, por supuesto que se tiene que manejar con transparencia, pero no debemos echar por tierra un programa subjetivizando el tema por cosas que son puntuales y atribuibles a las personas. El programa en sí es necesario porque no solamente cumple con esa obligación, sino que impacta en la economía de los agricultores de la zona, impacta en el trabajo que se genera para las MIPYMES, impacta en la formalización laboral de las personas que están trabajando en el programa. Entonces, esto es un programa que al ser adjudicado implica una erogación. Compra no significa solamente bien, sino también servicio. Es una compra pública sostenible. Podemos pasar a otros ejemplos son que se ponen en los pliegos de base y condiciones, antes muy esporádicamente, ahora ya es lo normal, luces LED. Porque las luces LED producen economía energética, eficiencia energética. Entonces, en los pliegos se pone eso. Después, que las compras de uniformes tienen que ser a empresas nacionales y que también los servicios tercerizados deban las empresas cumplir con las normas laborales. Esto se dio muchísimo en dos servicios siempre. Uno, servicios de limpieza y dos, guardias de seguridad. Quien oferte tiene que demostrar, no solamente al momento de la adjudicación, sino posteriormente al hacerse el control del contrato, que las personas que están prestando el servicio de limpieza o de guardia de seguridad se está cumpliendo con ellas todas las normas laborales y de seguridad social. O, por ejemplo, un requisito también que se puso es que utilicen detergentes biodegradables. Otro ejemplo que ustedes pueden tener muy en cuenta, porque seguro realizan compras y están en los consejos de administración y no sabemos a dónde les va a llevar la vida, es la compra de resmas de papel. La DNSP, la Dirección Nacional de Contrataciones, tiene una resolución que habla sobre las características de las resmas de papel a ser adquiridas. Entonces, los contratantes, el que sea Ministerio X, cuando adquiere papel, puede pedir un tipo de papel específico, por ejemplo, papel papel reciclado, y que está en la reglamentación. Y otra cuestión interesante que yo daría como ejemplo es la compra pública que uno realiza como institución de una oferta que está ya en la propia página de contrataciones públicas. Por ejemplo, pasajes al extranjero ya no se hacen procesos licitatorios independientes en los ministerios. Se compra directamente del portal de contrataciones, porque contrataciones ya realizó una subasta, realizó una licitación y determinó unos cuantos oferentes que ya han sido adjudicados y que ellos le van a proveer a todas las demás instituciones. Y eso hace que se agilice
y por lo tanto también se asegure un precio único, no diferentes precios en diferentes instituciones, y es mucho más fácil de comprar porque si querés un pasaje, siendo parte de la administración, compras del portal y te evitas hacer un proceso licitatorio para que una empresa de turismo te dé los pasajes eventualmente. También se garantiza el mejor precio. Estas son medidas que se toman para asegurar que para que las compras no impacten negativamente en el medio ambiente. Otro puede ser también que las ofertas son electrónicas. Algunas, o sea, presentas todo electrónicamente y no llevas nunca el papel. Hay algunos oferentes, algunos contratantes, algunas instituciones que siguen pidiendo que después vuelvas a llevar otra vez el papel. Pero eso no debe ser, es la oferta electrónica, todo electrónico, y que está, así como nosotros tenemos nuestro expediente electrónico, con el PIN correspondiente, eso certifica que la presentación ha sido realizada por el oferente. ¿Cuáles son los retos? La resistencia al cambio. Las personas naturalmente nos resistimos a los cambios, nos sentimos más seguras en lo que conocemos. Yo no me escapo de eso, y eso que he trabajado muchísimo en lo que es administración pública. Y aún así, conociendo, porque en teoría lo conozco, cuesta desprenderse de lo tradicional, y más cuando estás decidiendo erogaciones de dinero. La otra cuestión, la percepción de costos más altos, que esto es más caro que sin considerar el valor por dinero. Pero en la realidad no es así. ¿Por qué no es así? Porque el Estado lo que tiene que hacer es mirar el bosque, no el árbol. Porque una compra pública puede generar un beneficio a más de la satisfacción de la necesidad, va a más de la provisión del alimento. Miren todo el impacto que ha tenido en otros grupos, en los agricultores, en los comerciantes de la zona, un programa que tiene como objetivo la satisfacción de la necesidad alimentaria y nutricional de niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso es lo que hace el Estado, vincula para que a través de su poder adquisitivo genere impacto. Y me quedo con esto, que es la definición de economía de impacto. Aquella que busca generar beneficios de conjunto de la sociedad. No es solamente el beneficio para el niño, para la niña. El programa, la compra, la adjudicación de Hambre Cero pretende un impacto en la sociedad más allá del niño o la niña beneficiada, y contribuye al bien público ampliando los resultados, ya sea en cualquiera de estos parámetros, en el ámbito económico, en el social o en el ambiental. Y otra de las cuestiones, entonces, ¿es más alto el costo? Pensar en todo esto hace que ustedes me pueden decir, no, pero si el oferente ya sabe que va a comprar, tiene que comprar el 10 y el 5 y a lo mejor eso le sale más caro, eso aumenta la oferta, me pueden decir. Yo les digo, sí, puede ser que exista una variación en el precio, pero la movilización de la economía, el hecho que ese agricultor, a más de su autoconsumo, pueda vender algo y tenga su platita para poder realizar otras compras, ¿no compensa acaso? A lo mejor ni siquiera esto es cierto, puede llegar a pasar, pero no sabemos siquiera si está comprobado que sea cierto, que el Estado compre un poco más caro, pero con todo este impacto que genera esta adjudicación con estos criterios de sostenibilidad. Es que nos falta capacitación en el sector público, ese es otro de los retos, y también esta visión humana. Pero otra vez digo, es humana, pero al mismo tiempo económica. Ahora, una de mis quijotadas es que estoy estudiando economía. Estoy terminando mi primer año de economía y me doy cuenta
que lo que yo llamaba o consideraba que era simplemente garantizar los derechos de las personas en su dignidad, responde a principios económicos básicos. Entonces, el análisis que solemos hacer ante la falta de conocimiento es que simplemente es más caro, pero no nos damos cuenta de todo esto que está alrededor. Es una oportunidad para mayor transparencia, para confianza y también el tema del medio ambiente. Existe un daño ambiental, no se puede negar el daño ambiental. Nosotros lo vivimos, estos calores, estas inundaciones, las lluvias, que son mucho más que otros años. El cambio climático existe, no, algunos lo negarán, pero nosotros lo vivimos en nuestra piel. La tierra se va calentando y esto genera perjuicio. ¿Y en quién impacta en primer lugar? En las personas más vulnerables, porque el cambio climático a quien le perjudica primero es aquel que no tiene el aire acondicionado para refugiarse o que le falta agua porque realmente la sequía es insostenible. Entonces, esto hace a que este tipo de acciones, esta política de compras públicas sostenibles vaya más allá del precio y que utilice el poder adquisitivo del Estado para dar satisfacción a los derechos de las personas en su conjunto. Bueno, Sí. yo les cuento que me he ido rapidísimo, esto da para mucho más, pero creo que razonablemente tenerles conectado 1 hora es ya luego mucho para un tema. Y entonces, acá dice, sí está. Susana, ¿cuál es tu pregunta? Yo quería preguntar algo, doctora, con respecto al programa Hambre Cero que tanto revuelo causó, ¿verdad? Sí, En el tema de cuando completamente de acuerdo, impacta notablemente en la economía de la familia y sobre todo en el tema educativo, porque es cierto, para algunos niños en ciertas zonas es su único alimento y es lo que le hace ir a la escuela. Cuando se licita también se pone el menú que debe ser, porque eso es lo que me llamó la atención. O el menú elige la persona que ofrece el servicio. ¿Cómo no es sé eso? puntualmente porque no revisé el pliego con relación a ese tema, sino con relación a lo que era el impacto en general. Mm, Pero podría ser así, podría ser que el pliego diga eso, no sé si lo dice, pero puede ser también que la oferta implique no solamente precio, sino que también incluya cuál es el menú que va a ofertar. sería lo Puede, ideal. puede ser de las dos formas. No, Mm, no sé cómo es lo que se licitó ahora propiamente respecto al menú. está bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas tardes. Susana, Sí, Ah, disculpen, me estaba peleando con la tecnología. sí. No, Lorena, solamente quería nomás significar, porque cuando salió el tema que ibas a exponer hoy, la verdad que muchas veces nosotros no manejamos mucho el tema de las licitaciones y demás, y parecen así números fríos cuando uno escucha y cuando escuchamos las noticias, pero lo que quería nomás decir, en realidad no venía a ser una pregunta, sino más bien ese enfoque que le das con relación al tema del impacto que puede tener el hecho de que una licitación pueda caer en manos de empresas paraguayas o del sector privado de las pequeñas y medianas empresas y darle la significación del tema de la vulnerabilidad, del impacto que genera en, en personas necesitadas nomás, me hace un poco pensar y reflexionar en relación a lo que es este tema. Y eso nomás quería decir de que de repente uno cuando ve el título de lo que hoy vamos a tocar parecía algo muy lejano a lo que realmente puede significar esto
para muchas personas. Y gracias por hacernos caer un poquito en la realidad en ese sentido. Gracias, Susana. Y es así, uno mira compra pública y le parece que es simplemente una persona que está comprando cosas y con una frialdad lleno de formularios. Claro que está nutrido por el procedimiento administrativo que establece así cada una de las obligaciones de la contratante, el enorme esfuerzo que se debe hacer en la planificación y también en la selección del oferente. Pero finalmente, esto que nos enseñan en la facultad y que nosotros repetimos como abogados cuando ejercemos en la magistratura, la forma es simplemente, la forma no es el fin. La licitación es el medio para la obtención de un fin. ¿Y cuál es el fin? La satisfacción de necesidades. No comprar aquello que no se necesita, pero hoy sabemos que no compramos solamente al precio más bajo. El administrador, la máxima autoridad, tiene que saber que tiene el poder de comprar algo que tiene y genera impacto más allá del precio. Eso es lo fantástico de este nuevo paradigma. Y estoy contentísima de haber tenido la oportunidad, gracias a la Asociación de Jueces y de Juezas, que me dieron la posibilidad de transmitir esto. Me quedo corta, pero siempre a disposición de ustedes para tocar otro tema de derecho administrativo que es realmente es el tema que desde mi especialidad es lo que hice durante años y ahora en estos años de función pública le he sumado algo trascendental. El derecho humano fundado, el derecho administrativo y su vinculación con los derechos humanos. Porque no se puede hablar de un poder administrador que trascienda o que esté vacío de la satisfacción del bienestar general. Ese es el fin. El derecho administrativo es la herramienta para lograr la satisfacción del bienestar general. Muchas gracias. Gracias, Claudia, Liz, a todos y a todas. Muchas gracias, Lorena. Un gusto escucharte. Creo que fue súper interesante y aprendimos mucho del tema. Muchas gracias, Claudia, a los colegas. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Nos vemos.